eskatu da bagoaz. Asier, aurreneko kontua, zelako ez dakite aldagela barruan ospakizuna izan dan, ala bestea, kontrakoa? Bueno, zer buruz hau izaten? Koparen inguruan, bai. Bueno, posi gauze Samamezen jolazti gaitxik, ez da azkenin puntu garrantzitsua Samamezen jolaztie, kopako lehenengo partida gure afizioan aurrien, eta gogoak ingoaz, baina oin buruen dekoguna domekako partidu da. Bueno, domekako partidaren inguruan ere hitz egingo dugu, baina Atletik Bartza. Mendekoa, barruan Atletikek amorroa dauka azken urteetan kopan eman diren emaitzengatik, bengantza edo hartzeko une edo momentu gozoa izan daiteke? Bueno, bai, badakigu partidu gatza dela, Barzak azkeno finalak irabazizkuzela, baina gu hori goaz, pentsamendu goaz, partidu irabaztera, bakigu algula irabazi, gura afizionagoen aurrien eta danagaz goaz. Positiboki jardun. Bai. Bueno, asteburu hontan ligara joko dugu. Getafe aurrean, Atletikek behar ditu 3 puntuak lehen baino lehen. Bai, partidu oso garrantzitsu da, ezta, empate asko goaz, da ja 3 puntu nahi guz, aukera oso nahiko gu, bai, Samamezen jokatzeko, eta partiduen bideo joan bigara, klasifikazioan gora joateko. Ze Getafe espero duzue, oso ondo dabil, hor goian sartuta, ez da erreza izango? Bai, oso talde hona da, oso talde gogorra, oso gatza gola sartxie, oso gogorra dire, bueno, guk dakigu moen jolastu dugu, gola sartzen joan, irabazten joan, eta holan lortuko gu zemaitxonak. Denbora gutxi partiduak prestatzeko Kopa eta Ligarekin, zeo zer aztertu duzue jada Getaferen inguruan, nondik egin diezaioke min Atletikek? Bai, bueno, lehen egon gara ikusten da, badakiguz, talde oso gogorra ala, baina, bueno, guk ritmoa asko jarri bitzagu partideri, baloi asko mobidu, denporak itxi galdu, eta, bueno, hori, denpora guzti zen, ataketan joan. Aste polita zuretzako, ez da? Bai, bueno, oso pozik nahu pertsonalki, minuten nabil eukitzen, baina, bueno, biherrien segidot aukera gehiago eukitzeko, eta horretan nabil pentsetan. Pasan egunean Tenerifen azken penalti hori erantzukizun osoa zurengan jarrita zegoen, zelan bizi izan zen un momentu hori? Bueno, egiz esan urduri egon nintzen bota baina harinau, baina ikusinaen jabaloi hor jarritze nahiko lasai egon nintzen. Baina, bueno, nik egin bakarra azkenean penalti zebotati da, beste 1-2 minutek beste taldekidekein bien kriston esfortzu eta hori kontuen eukida ez bakarrik azkenengo penalti ze. 3 gol guztira, Espainolen aurka aurrekoan, Kopan beste 2, momentu gozoan zaudela esan daitek, ez da? Bai, bueno, zantzuten muguen posik nau, baina nik enbitena da lanien segidu, entrenatzen segidu ondo, eta aukerak helduko dire. Denboraldi hasieran etzen dituen aukera asko izan, Levanteren aurka horreneko minutuak, baina azken 9 partiduetan, Atletikek jokatu dituen azken 9etan, minutuak izan dituzu, batzutan titular, zer aldatu da? Denboraldi hasieran minutuak ez izateko eta oin pertsona garrantzitsu edo futbolista garrantzitsua izateko? Bueno, futbolien momentuek dauz, ezta? Momentu bat egon da, igual gol gehiago edo biher genula, ez dakit, momentuek dauz, suerti eduki da, eta justo egon da momentu baten, minutu gehiago ukitezela, justote aprobetxe intezela, eta gitxike igual gaizkan konfiantzie lortzen joana, sobeto entrenetan, eta ezer, holan segidu. Oso konfiantza handiarekin sentitzen duzu gaur egun, zure burua? Bai, egiz esan nire konfiantzak gora indegu, ez da? Egiz esan, hasieran bebai, ondogo nintzen, nik ustote entrenatzen eta ondo, baina onelako talde baten gatza sartu oso jokalariona dauz, bueno, gitxike ritmora sartzen hau, eta holan segidu diot. Momenturen baten pentsatu duzu kanpora joatea minutuak batzera? Bueno, egiz esan, udan hemen geratu nintzenien, gogotsu geratu nintzen, jakinaen zantzuten moden talde oso ona da, jokalari oso ona dire, eta nik entrenatzen oso pozik egon nintzen, asko naberitzen da, hobetu itxezula nahiz asko lastu, biher dire minutua, bai, entrenatzen asko hobetzen da, eta nire pentsamentu hemen egon da, hemen hobetzen segidu, eta bueno, azkenien aukerak eukitez. Zein da zure erronka, hemendik aurrera? Bueno, zantzutena, oin domekan pentsetan gauz, segidu diot entrenetan ondo, minutu gehiago lortzeko, eta horian nire erronki, ez da, ondo entrene, eta holen segidu. Mi esker. Sí, hola, Asier. Bueno, ¿cómo habéis vivido y cómo habéis recibido también ese enfrentamiento frente al Barça? Bueno, más que nada contentos porque jugamos en San Mamés. Es un punto a favor, yo creo, jugar con nuestra afición. No hemos jugado todavía ningún partido de Copa
aquí en San Mamés sí es una competición muy ilusionante y la verdad es que estamos muy contentos. Cuando ha salido la bolita y sabíais que jugabais en casa el primero, por lo menos eso sí habréis celebrado, ¿no? Sí, eso es. Al final, saber que jugamos en casa es lo más importante. Un partido de ida, que tengamos la afición de nuestro lado, todo lo que apoya a San Mamés, pues eso es lo más importante. ¿Tienes la sensación de que a este Barcelona, por lo que se ha visto hasta ahora en la pretemporada, se le puede meter mano de forma diferente que otras temporadas? Bueno, somos el Athletic y en San Mamés creo que podemos ganar a cualquiera. En un partido, me imagino, ¿no? Que esperáis en el campo, eso seguro. sí, seguro que sí. Tú a nivel personal, las cosas te están saliendo bastante bien respecto a lo que comenzó siendo la temporada para ti, ¿no? Sí, bueno, estoy teniendo más minutos poco a poco, pero la verdad es que estoy bastante contento. Estoy entrenando bien, estoy intentando seguir entrenando bien para tener más minutos y nada, tengo que seguir así. Además, los jugadores que tenéis menos participación y que os llega la oportunidad, estáis un poquito obligados a demostrar todo muy rápido, ¿no? Bueno, eso es lo que se da a entender, ¿no? Pero yo creo que desde dentro no lo vemos así. No es fácil tener una oportunidad y que te salgan bien las cosas. Hay que tener paciencia con los jugadores que no juegan porque no es fácil salir un partido y hacerlo del todo bien. Hay que darle confianza, que ese jugador coja confianza y poco a poco seguro que va dando sus frutos. Bueno, y lo último respecto al Getafe, después de tanto empate hay ganas de volver a ganar, ¿no? Sí, tenemos muchas ganas de volver a retomar la senda de la victoria, ¿no? Esos 3 puntos son muy necesarios en la Liga y es un partido muy importante para ir a por ellos. Gracias. Sí, Asier, volviendo un poquito al tema de la Copa, ya hablabas, ¿no?, de la importancia de jugar en casa. De lo que has visto este año del Fútbol Club Barcelona, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Para bien, para mal? No sé, ¿cómo les ves? Bueno, la verdad es que el Barça, pues lo que más resalta son la calidad de jugadores que tiene, ¿no? Siempre tiene muy buenos jugadores, pero bueno, no tenemos que pensar tanto en ellos, sino más en nosotros, porque somos capaces de ganarles y encima aquí en San Mamés vamos a ir a por todo. A nivel global, bueno, siguiendo un poco con el tema de la Copa, desde fuera parecía que estabas muy tranquilo el otro día, ¿no? En el penalti de Tenerife, también la celebración pausada, no sé cómo lo viviste tú por dentro. Sí, la verdad es que al principio en la tanda de penaltis estaba nervioso, porque claro, es una tanda y dices, joder, a ver si ganamos, ¿no? Pero la verdad es que cuando me tocó tirarlo me puse bastante más tranquilo y la verdad es que lo eché con bastante cabeza fría. En las últimas temporadas has tenido momentos mejores, peores, has salido de Bilbao para jugar fuera. Cuando llega el gol contra el Español o por ejemplo, el gol contra el Tenerife el otro día, le das la vuelta a la cabeza y dices, joder, todo lo malo vivido muchas veces compensa por lo que estoy viviendo en estas últimas semanas. Sí, bueno, al final siempre hay momentos malos, no solo en el fútbol, ¿no? En la vida cada uno, y hay que aprender de ellos y hacernos más fuertes. Y al final, pues bueno, cuando te pasan estas cosas buenas, valoras más esos momentos malos en saber que los has pasado bien, que has sabido superarlos bien y nada, pues seguir trabajando. Así, en algún momento de esta trayectoria, no sé, ¿veías que no podías acabar jugando en el Atleti y que tendrías que salir ahora en enero? No, la verdad es que no le he dado muchas vueltas a eso, ¿no? Ya te digo que estaba pensando más en el día a día, en entrenar día a día y seguir entrenando bien. Me he visto bien entrenando y no tenía esa presión de si iba a salir o no. Seguía entrenando y lo que llegase pues iba a llegar. Y al final, pues bueno, he tenido la suerte y estoy teniendo minutos. ¿Crees que cuando vuelva a Duriz, cuando regrese de la lesión, se te va a volver a poner el tema difícil? Duriz es un gran jugador, que ya sabemos todos cómo es. Pero bueno, no estoy pensando en eso, ¿no? Estoy pensando que estoy teniendo unos buenos minutos, tengo que seguir trabajando bien, estoy aprendiendo mucho también de él, que está entrenando, me enseña mucho y nada, seguir así. Firmaste un contrato largo. ¿Tu idea aquí en el Atleti cuál es? O a nivel personal, sobre todo. Bueno, no creo que tenga que hablar mucho de eso ahora mismo, ¿no? Mi idea está clara, que es estar en el Athletic, es el club que soy desde que nací, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy pensando en esta semana, en el partido del Getafe y en seguir entrenando. Le das en ocasiones en los penaltis, incluso en el gol, con la zurda. ¿Te sientes con confianza a las dos o por qué decides echar con la zurda? No, a ver, mucha gente me suele preguntar, pues porque uso las dos piernas, ¿no? Pero yo de chutar y así soy zurdo. La última por mi parte, ¿te llaman el Búfalo? ¿Te gusta o...? Sí, no tengo ninguna pega. Ya son bastantes años ya que me llaman así y nunca he tenido ninguna pega, la verdad. ¿Y de dónde viene eso? Pues el año que estuve de pruebas, que era cuando vine aquí con 12 años, tuve un entrenador que se llamaba Chus y nada, pues me empezó a decir que era un búfalo pues porque vestía a los rivales, pues en esa edad pues era más grande que los demás, pues crecía antes y eso, y desde ahí pues hasta ahora.
La temporada que la empezaste pues, con pocos minutos, ahora más oportunidades, son 9 partidos seguidos jugando, los últimos que se han disputado. ¿Qué ha cambiado para que tú ahora tengas esa oportunidad de la que no gozaste al inicio de temporada? Bueno, yo, como he hablado antes, creo que son los momentos en el fútbol, ¿no? Creo que sigo trabajando igual que el primer día que empecé a entrenar con el primer equipo, con ganas, con ilusión, y así sigo. Al final ha habido un momento que se me ha necesitado y creo que pues lo he aprovechado y he tenido suerte, ¿no? Entonces creo que lo que cambia es eso, los momentos en el fútbol. Hola, Egunon, Asier. Unón. Me gustaría que hicieras una pequeña valoración de cómo vivisteis ese momento de apoyo a Iñaki Williams en Tenerife. Pues la verdad es que fue un momento muy bonito, ¿no? Que se debería de ver pues en todo el mundo. Que pasen cosas así todavía pues en campos, la verdad es que no le veo mucho sentido, ninguno. Y bueno, la verdad es que muy agradecidos a la afición. Seguro que todas las aficiones piensan así, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy agradecidos a toda la afición del Tenerife por el gesto. Fue un bonito gesto y nosotros apoyamos mucho a Iñaki. Cita con el Getafe, que se caracteriza por muchas cosas, es por ejemplo por la fortaleza física, por a veces no dejar jugar, parece que es un partido adaptado a ti. Bueno, no pienso en eso, ¿no? Sabemos que, como has dicho, es un equipo muy fuerte, muy físico, pero bueno, ante eso nosotros tenemos que ser más fuertes e ir a por el partido. En algún momento comentaba Garitano que os faltaba concretar más las finalizaciones. ¿Es quizás el mayor defecto de carencia del equipo? Bueno, estamos generando muchas ocasiones y nos está costando acabarlas, ¿no? Pero bueno, no creo que sea una carencia. Tenemos muy buenos jugadores arriba, solo que no estamos sabiendo igual terminarlas bien, no por carencia, sino porque no estamos teniendo acierto arriba por suerte o por otra cosa. Pero creo que estamos más que capacitados y seguro que lo demostramos. ¿Y la estrategia no funcionaba hasta que apareciste tú? Bueno, fue una jugada justo que ensayamos el día anterior. La verdad es que la ensayando salió mal y pues en el partido salió bien, por suerte. Bueno, eso nos lo dirá Gaisca mañana, todavía no sabemos. Bueno, joder, pues mucha ilusión, ¿no? Encima cuando llevas tiempo sin meter goles, pues aún más. Meter un gol siempre es un subidón de adrenalina, ¿no? Mucha alegría, ilusión. Bueno, así, es difícil describirlo también, es más la sensación del momento. Habías metido ya el doblete contra el Sestao, pero cuando marcaste esa jugada de estrategia contra el Español, se te vio como liberado, no sé, la celebración era diferente. Sí, la verdad, pues explotas de alegría, ¿no? Joder, es una gran ilusión meter un gol con el Athletic en Liga. Es como te he dicho, es muy difícil describirlo, es la sensación del momento. Vale. A ver, Zubi. Bueno, un antes y después puede ser para la gente de fuera, ¿no? Para mí yo creo que he seguido trabajando igual, he seguido entrenando igual. Sí que estoy teniendo más minutos, pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando como antes. Vale. Venga, eskerrik asko. Gracias.